Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Construyendo tu aplicación Salesforce desde cero. El otro día estuvimos viendo la primera parte de cómo empezar a crear tests para Lightning Web Components, para toda la parte de UI de tu aplicación. Creamos uno muy sencillito y hoy vamos a continuar trabajando con estos tests que no son requeridos por Salesforce en cuanto a un requerimiento fijo que ocurra en la OR, como ocurre con los tests de Apex, pero que es muy recomendable hacer para que tu código esté protegido, sea mantenible en un futuro y sea fácil encontrar y detectar bugs si ocurren. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a cambiar a la vista que he mejorado. Lo que he hecho ha sido, bueno, pues intentar ponerme un poco más bonito esto e intentar ponerme al lado para que mi cabezota no tape lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que me ha quedado bien. A ver si se ve bien, si tenéis algún problema con el chat, con el audio, con lo que sea, como siempre me decís. Y bueno, vamos a ello, ¿vale? Acordaros, mi aplicación de plantas, ¿vale? Esto era una página que habíamos hecho con Lightning Web Components. Teníamos dos componentes principalmente. Había un componente que representaba cada tarjeta individual y había otro componente que representaba la lista de plantas con el filtro y demás. Entonces, lo que empezamos a hacer fue los tests para los Lightning Web Components, estos chiquititos, ¿vale? Este de aquí que se llamaba Tile, creo que se llamaba Plant Tile o algo así. Bueno, ahora lo miramos, ¿vale? Hola, P. Villarcode, muchas gracias por conectarte. Me alegro mucho de verte por aquí. ¿Qué tal va la semana? Espero que vaya muy bien. Bueno, a ver, os cuento. Entonces, era especie tile, no plant tile, ¿vale? Este era el código HTML de mi componente para mostrar cada tarjetita de plantas. En este código lo que hacíamos era que mostrábamos, bueno, el botoncito para ver los detalles con el servicio de navegación, mostrábamos algunos campos de las plantas, como por ejemplo la descripción, mostrábamos la imagen de la planta gracias a su URL, que era un campo de la planta, ¿vale? Y luego al final teníamos esto de los iconos que se muestran si la planta es de interior, si es de exterior o si es de los dos, ¿vale? Si es de interior o exterior, pues se muestran los dos, como el caso este de aquí. Entonces, el otro día, el test que hicimos fue uno muy sencillito, que simplemente comprobamos que cuando se inicializa mi componente, ¿qué significa que se inicializa? Bueno, pues que todas las propiedades que necesitan tener un valor, como son las propiedades APIs, tienen un valor, ¿vale? Para que el componente pueda renderizar algo, la especie que queremos renderizar. Vale, pues DOM renderiza correctamente cosas que dependen de esa inicialización, ¿vale? O sea, lo que queríamos comprobar es que, digamos, que el DOM se pinta bien y muestra los diferentes campos de la especie que yo le estoy pasando. Muestra bien el nombre, la descripción, la imagen y todo eso, ¿vale? Y para eso lo que hicimos fue, primero, parte given, parte en la cual hago el setup de mi test. Pues lo que hago es crear el elemento dinámicamente con este create element, que solo está disponible en test, ¿vale? No es algo que se pueda hacer en código que no sea de test. Lo que hacíamos era asignarle un valor a esa propiedad API. Si os dais cuenta, la propiedad API se refleja como una propiedad del propio elemento, ¿vale? Del propio web component custom element que nosotros estamos creando. Entonces le asignábamos aquí una serie de valores falsos, porque recordamos, esto no está cogiendo ningún valor de la organización ni nada, lo que está haciendo es ejecutarse en nuestra máquina local sin tener acceso a nada que tenga que ver con Salesforce. Por tanto, yo todo lo que haga me lo tengo que inventar aquí. Todos los datos que yo cree los tengo que setear aquí, ¿vale? Luego lo que hacíamos era añadir el elemento al DOM. Dijimos que con jest
el sistema que teníamos era que en cada test añadíamos los elementos que queríamos para luego hacer las comprobaciones de que mi código JavaScript ha funcionado correctamente y que aquí teníamos un after each que se ejecutaba después de cada test para limpiar ese DOM, ¿vale? Si os fijáis, esto lo único que hace es limpiar todos los elementos que haya en el DOM. Entonces, bien, añadíamos el elemento al DOM ya con su propiedad API inicializada y por último, pues comprobábamos que, pues que se había creado correctamente todo lo que dependía de esa propiedad API. En concreto, estamos comprobando que haya una propiedad Lightning Card, un elemento Lightning Card que tenga el título especie name, ¿vale? Pero podríamos comprobar muchas más cosas. Podemos comprobar también que hay una imagen cuyo src es la imagen URL o cuyo alt es el especie name. Yo todo esto lo comprobaría en el test, ¿vale? La forma de hacerlo sería exactamente igual. Vamos, de hecho, si queréis, vamos a hacerlo así porque quede más claro el ejemplo del otro día, ¿vale? Vamos a hacer query image element, ¿vale? Y aquí lo que haríamos sería, bueno, esto es una convención de nombres que yo utilizo, ¿vale? Que digo, si es un elemento imagen, pues le llamo imagen element, pero lo podéis llamar como queráis. Y hacemos element.shadowroot.querySelector y aquí le pasamos un selector CSS, ¿vale? Un selector CSS para poder coger la imagen sería pues img. Le puedo poner img.especie, por ejemplo, si quiero ser más concreto con ese selector. Pero bueno, como es un componente muy sencillito, no tengo más imágenes, solo voy a utilizar el img, ¿vale? Bueno, querySelector es un método estándar de los Web APIs que lo que te permite es añadir un selector o filtrar por un selector CSS los elementos del DOM para buscar un elemento en concreto, ¿vale? Entonces esto te devuelve el elemento en concreto que sea. Hay otro que es querySelector all, que te devolvería, si por ejemplo hay 3 imágenes, pues te devolvería las 3 imágenes, ¿vale? Y una pregunta que os podéis estar haciendo es por qué aquí estamos... Hola, Carlos, muchas gracias por suscribirte. Vale, aquí estamos utilizando una propiedad que se llama ShadowRoot, ¿vale? En lugar de directamente utilizar querySelector en el elemento que hemos creado, el web component que hemos creado, estamos buscando en su propiedad ShadowRoot, ¿vale? Esto es porque los web components, tanto los de Salesforce como los web components estándar... Hola, Akidev, muchas gracias por suscribirte. Bueno, como os digo, los web components siguen un estándar que se llama Shadow DOM, ¿vale? Ese estándar lo que hace es que todos los elementos que pertenecen al web component los engloba en una especie de caja que cuelga del web component y esa caja es opaca, ¿vale? ¿Con esto qué se consigue? Pues se consigue seguridad, se consigue que, por ejemplo, ningún estilo CSS que venga en cascada, ¿vale? Aplicado desde fuera, aplique a los contenidos del web component, porque se supone que tú estás utilizando este Shadow DOM, de hecho se llama Shadow DOM Boundary, ¿vale? El límite de la cajita, digamos, que engloba los elementos internos del web component para proteger los elementos internos del web component. ¿Qué ocurre? Que a la hora de yo hacer queries en el DOM, no puedo hacer una query directamente a lo que sería en el elemento, sino al elemento interno del cual cuelga esa cajita que sería el Shadow Root, ¿vale? Del Shadow Root cuelga el Shadow DOM. Y esto es un estándar de Web Components, es una de las bases más importantes de Web Components, que ya os digo, aplica tanto para el Lightning Web Components, que son los que utilizamos en Salesforce, como para Web Components en general, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería imagen element, lo obtenemos, ¿vale? Y ahora ya, pues ya podemos utilizar los métodos expect
y los matchers para comprobar que nuestra imagen contiene lo que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, normalmente, bueno, es una práctica primero comprobar que hemos sido capaces de encontrar ese elemento y que la imagen no es nula, ¿vale? Eso lo haríamos así. Comprobamos que no sea nula. ¿Por qué? Porque si es nula y yo luego intento hacer algo así, me va a dar un null pointer exception, ¿vale? Y después, pues podemos comprobar ya que los atributos que sean son los que yo espero. En este caso, esperamos que el atributo src sea la URL de la imagen, ¿vale? Entonces, aquí sería que el src sea, pues vamos a ver la URL que pusimos aquí. Esto lo estoy hardcodeando, ¿vale? Pero lo ideal sería tener esto en un objeto aparte y acceder directamente a objeto.imagen URL para que no haya aquí strings hardcodeados, ¿vale? Bueno, saludo a Carlos Moshu, que me ha dicho que viene de la raíz de Aki. Muchas gracias, Aki, por traerme gente al chat y al stream. Creo que es la primera vez que me ocurre esto, así que te lo agradezco un montón. Y hola, Berserker también. Veo que hay bastante gente conectada hoy, así que nada, muchas gracias a todos, os lo agradezco. Y vamos a ver si os interesa la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, voy a guardar esto, ya lo he guardado, ¿vale? Con Command S y voy a ejecutar el test. A ver qué pasa. A ver qué pasa con mi test. A ver, me ha dado un pete aquí. Vamos a ver por qué. Me dice que es undefined. Vale, ¿por qué? Pues porque no me he dado cuenta y aquí estoy utilizando el Lightning Card Element, ¿vale? Y el que tengo que utilizar es el Imagen Element. Evidentemente el Lightning Card pues no tiene un atributo src, ¿vale? Venga, lo vamos a volver a ejecutar y vamos a ver si esto funciona, que esperemos que esta vez sí. Perfecto, ¿vale? Ha funcionado, me dice que ha pasado el test y que el DOM se renderiza correctamente, todo lo que depende de la inicialización. Vale, pues esto sería, digamos, el test principal más sencillo que vamos a tener que hacer en todos los componentes. Compruebo que todo lo que depende de la inicialización se renderiza bien y se inicializa como yo espero, ¿vale? Ahora aquí teníamos una cosilla en el código JavaScript, ¿vale? Que depende también de la inicialización, ¿vale? Podríamos considerar que forma parte del test que acabo de crear, pero voy a crear otro test aparte porque tiene una casuística especial, ¿vale? Esto eran unos getter que creé para mostrar los iconitos estos, ¿vale? Y era que si la planta era de interior me muestra este, si es de exterior me muestra este, o si es de los dos pues me muestra los dos, ¿vale? Y eso depende evidentemente de la inicialización, porque depende del location. Este location, para la gente que os habéis conectado nueva hoy, esto sería el frontend de una aplicación cuyos datos están almacenados en Salesforce, ¿vale? Y los datos, los registros que me devuelve Salesforce me vienen con este formato. Cuando tú en Salesforce defines un campo de tipo multiselect pick list, que significa que tienes que seleccionar entre varios valores, pero que además puedes seleccionar varios de esos valores, como es este campo, pues el formato que me devuelve es este, ¿vale? Los valores que tiene seleccionados separados por comas. Entonces yo aquí lo que hice es decir, venga, pues me creo un getter que es algo parecido a una propiedad, o sea, esto es una propiedad que sencillamente yo la defino y ya puedo acceder a los valores de esa propiedad tanto en el código JavaScript como en el código HTML. Y un getter, pues digamos que define una propiedad, pero dinámicamente, porque lo que hace es definir el valor que va a tener esa propiedad en runtime ejecutando una lógica, ¿vale? Entonces digamos que cada vez que yo cambie especie o location, este código se va a evaluar y show indoors icon y show outdoors icon van a calcularse y actualizarse
en el sitio en el que estén siendo utilizados, ¿vale? Si yo estuviera utilizándolos por aquí, pues digamos que se evaluaría ese valor y ya pues si a lo mejor formase parte de otro getter o algo así, se actualizaría también. Como yo los estoy utilizando aquí, ¿vale? En el HTML, los tengo aquí, lo que ocurre es que cada vez que yo cambie un valor de esa propiedad especie, el getter va a hacer ese cálculo, se va a reevaluar y la plantilla se me va a re-renderizar. Cada vez que yo cambie un valor o de una propiedad o de algo que haga lanzarse el recálculo de un getter, la plantilla se me va a refrescar, ¿vale? Se me va a refrescar automáticamente. Entonces, aquí porque estamos utilizando una especie estática, ¿vale? Pero si yo ahora tuviese un botón para utilizar este componente e ir cambiando de especie dinámicamente, cada vez que yo le pasase un nuevo valor a esta propiedad especie, digamos que todo el DOM se re-renderizaría para mostrar los nuevos valores, tanto los de la propiedad especie como los de los getter, ¿vale? Entonces, que ahora quiero testear estos getter, ¿vale? Pues muy fácil, vamos a hacer algo muy parecido, ¿vale? Vamos a ver estos getter, vale, estos getters se están utilizando en un template if true. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar que cuando el icono se tiene que mostrar existe en el DOM un lightning icon que utiliza este icon name y que cuando no contiene el campo el valor outdoors, entonces no existe ningún lightning icon. Vamos a hacer diferentes tests para esto, ¿vale? Entonces, venga. Si tenéis dudas en el chat, ¿vale? Venga, lo que voy a hacer es me voy a copiar este código y lo vamos modificando, que va a ser más fácil, ¿vale? A ver. Venga, vamos a hacer un test primero, a ver qué formate esto. Venga, un test primero que vamos a comprobar que el icono indoors se muestra si el campo location incluye indoors, ¿vale? Si ese campo que me viene de Salesforce, yo he marcado que la planta es de tipo indoors, o la especie, mejor dicho, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar la inicialización de la misma manera, ¿vale? El location va a incluir indoors, ¿vale? O sea que bien, lo podemos dejar así tal y como está. Añadimos el elemento al body. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues ahora lo que tendría que hacer es comprobar que se ha creado, que se está renderizando, porque el template este sería true, ¿no? Hemos empezado con con el indoors. Pues entonces se me tiene que estar renderizando este icono, un icono cuyo nombre es standard home. Entonces lo que haría sería, bueno, esto lo voy a cambiar y le voy a llamar lightning icon, que sería el base component que estoy utilizando, el lightning icon. En este caso vamos a decirle que el selector CSS que tiene que utilizar es lightning icon. Vamos a comprobar que no sea nulo y vamos a comprobar que su icon name sea standard home, ¿vale? Si os fijáis, las propiedades cambian el case, es decir, cuando tú utilizas una propiedad en el HTML, sigue lo que se llama el kebab case, ¿vale? Se llama kebab case porque se supone que es como un palo de kebab así puesto en horizontal con los trozos de carne así puestos. Bueno, se llama así. Y esto es porque el estándar de HTML dice que se deben escribir así esas propiedades. Sin embargo, cuando esas propiedades se reflejan en propiedades en JavaScript, el case es camel case, ¿vale? Se quita el icono y se pone en mayúscula la siguiente letra de la palabra anterior. Eso va así. Entonces, bueno, voy a ejecutar este test, a ver si funciona. No veo muchas preguntas en el chat, ¿eh? No sé si os estáis enterando, si está difícil, si está muy fácil, os estáis aburriendo o qué. Vale. Vale, me está diciendo... Vale, ya sé lo que está pasando aquí. Me está diciendo que el valor esperado era standard home
y que el valor recibido es custom 3, ¿vale? Si nos fijamos aquí, el custom 3 es este. Entonces me está devolviendo ese icono. ¿Por qué me está devolviendo ese icono? Bueno, pues porque yo no me he dado cuenta y he dicho, sí, esto está bien poniendo indoors y outdoors, pero es que si la planta es indoors y outdoors, los dos, ¿vale? Se me van a renderizar los dos iconos. Entonces, ¿qué va a hacer el element.shadowroot.querySelector? ¿Vale? Va a examinar el DOM que se ha renderizado y me va a devolver el primer icono que se encuentre, que sería este. Por eso me está diciendo que me está devolviendo custom 3, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar de aquí outdoors, porque de momento solo quiero comprobar el caso de indoors y lo voy a volver a ejecutar. Aquí Dev me dice, te explicas bien, poco más o menos sigo la cosa. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, no sé si sois de desarrollo Salesforce o desarrollo en general, esto realmente sirve para cualquier tipo de desarrollo frontend porque es JavaScript. O sea, lo que estamos haciendo aquí es utilizar un framework de testing que se llama Jest, que es bastante conocido, es el de Facebook y os va a servir igualmente para Lightning Web Components, que es lo que se utiliza en Salesforce, o para otros frameworks de frontend, ¿vale? Hay una preguntilla de P. Villarcode. El proceso de test es similar en LWC y en Aura, y lo otro es si hay planes de deprecar Aura en algún momento. Vale, Aura es el framework de frontend que se utilizaba anteriormente a este en Salesforce, ¿vale? En Aura creo que lo que se recomendaba utilizar era Jasmine, que es otro framework de testing, pero los conceptos son exactamente iguales, ¿vale? El concepto de cómo se testea un componente Aura al concepto de cómo se testea un componente JavaScript, o Lightning Web Components, perdón, esto que os estoy explicando de siempre miro cómo se transforma mi DOM en base a yo hacer modificaciones y luego compruebo con matchers del framework de testing que estoy utilizando si el DOM ha quedado como yo espero, eso es válido en los dos frameworks, ¿vale? Yo tenía por ahí un blog que era de testing en Aura. Y es que me parece que se podía, o sea, que yo utilicé Jasmine, pero que era libre, que se podían utilizar diferentes frameworks. Pero bueno, este es mi blog, ¿vale? Que tengo un blog, ahora ya no lo actualizo mucho, pero durante mucho tiempo pues estuve aquí publicando bastante. Y por aquí tenía un blog que era de testing. ¿Cómo busco yo esto? A ver. Testing. Aquí, este. Ah, mira, pues yo lo hice con Mocha, ¿vale? Mocha se pronuncia. Fijaros y ni me acuerdo ya, porque es que hace un montón de tiempo que hice este blog. Pero este blog era de test de Aura, ¿vale? Y si os fijáis es súper parecido. Se hace el describe, el after each. Lo que pasa es que se utilizan métodos más custom de lo que era el framework de Aura. Ahora todo lo que se utiliza es estándar de JavaScript, ¿vale? En Aura era un framework como mucho más propietario de la compañía que lo que se utiliza ahora, que es simplemente Web Standards, ¿vale? Lo voy a poner en el chat para que lo tengas por si quieres echarle un ojillo. ¿Y qué más? Y si hay planes de deprecar Aura en algún momento. A ver, planes de deprecar Aura a corto plazo no hay. Pero yo supongo que a largo plazo sí que se llegará un momento en el cual se dirá no se dejan crear más componentes Aura, ¿vale? No creo que se depreque en el sentido que te digan que tienes que migrar todos tus componentes Aura obligatoriamente. Mira lo que ha pasado con Visual Force, por ejemplo, que bueno, sigue ahí y se pueden seguir creando páginas Visual Force y hay millones de líneas de códigos Visual Force en los clientes, ¿no? Pero sí que es verdad que va a llegar un momento en el cual, porque claro, la funcionalidad que se le está añadiendo a Lightning Web Components cada vez es más y más.
Y a Aura pues ya no, Aura se ha quedado ahí como estaba, ¿vale? Y no se planea añadir mucha más funcionalidad de la que tiene. Si se añade algo va a ser pues por arreglar algún bug gordo o por algún tema de compatibilidad con Lightning Web Components. Entonces, lo que sí que creo que va a ocurrir es que simplemente por tú querer utilizar esa funcionalidad nueva que se está añadiendo a Lightning Web Components, los desarrolladores van a querer cada vez más y más cambiarse a Lightning Web Components, ¿no? Ya sabemos también que el hacer upgrade de un componente Aura a Lightning Web Component tiene ciertos beneficios, como por ejemplo el performance, etcétera, aparte de esto que os digo de poder usar la nueva funcionalidad. Entonces, ¿que va a ser algo obligatorio? No. ¿Que algún día dejen de permitir la creación de componentes nuevos? Puede ser. ¿Que es recomendable? Muchísimo, ¿vale? Bueno, pues sigo con el ejercicio. ¿Por dónde iba? Vale, hemos creado nuestro test que comprueba que cuando está el location indoors se muestra el iconito, ¿vale? Pues vamos a crear ahora el test complementario, ¿vale? Bueno, está aquí, icono indoors no se muestra si location no incluye indoors, así que me voy a copiar mejor el cuerpo del método, ¿vale? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pues location, me da igual, ¿vale? Que sea indoors, outdoors o que no contenga nada. Lo voy a dejar que no contenga nada. Y entonces en este caso lo que tendría que comprobar, ¿qué es? Tendría que comprobar que como este getter se calcula como negativo, pues este trocito de este template no se muestra directamente. ¿Cómo compruebo eso? Bueno, pues muy fácil. En lugar de comprobar que no es nulo, comprobamos que es nulo. ¿Vale? Ejecuto el test. Y ha pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué más combinaciones deberíamos hacer? Bueno, pues es recomendable hacer todo tipo de combinaciones, ¿vale? Yo aquí crearía uno para, o sea, el mismo par de test para el icono de outdoors, ¿vale? Y luego crearía uno que compruebe qué ocurre cuando la planta es indoors y outdoors, ¿vale? Entonces voy a probar ese ahora mismo. Porque ese es interesante porque en ese vamos a tener dos iconos renderizados y entonces podemos utilizar Query Selector All para traernos los dos iconos y ver que los dos iconos se renderizan, ¿vale? Entonces, en este vamos a decir icono indoors se muestra. Vale, aquí vamos a poner los dos iconos se muestran si location incluye indoors y outdoors, ¿vale? Entonces ahora aquí vamos a hacer que el location incluya indoors y outdoors, ¿vale? Y en lugar de utilizar Query Selector, vamos a utilizar Query Selector All. ¿Por qué? Porque Query Selector solo me devuelve un elemento, el primero que encuentra. Pero Query Selector All me devuelve todos los elementos que encuentre que macheen con este selector que estamos utilizando aquí. ¿Vale? Entonces en este caso lo que vamos a tener es Lightning Icon Elements, ¿vale? En este caso, en lugar de comprobar que no es nulo, lo que vamos a comprobar es el length, ¿vale? Y vamos a comprobar que el length es igual a 2, porque queremos... O sea, este método nos devuelve siempre un array. Si no encuentra ninguno, el array va a estar vacío. Y si encuentra varios, pues va a tener el número de elementos que haya encontrado. Entonces aquí podemos comprobar que la longitud del array que se devuelve son 2. Y luego lo que podemos hacer es comprobar que el elemento 0 es custom 3, ¿vale? Que será el nombrecito del icono. Bueno, esto voy a copiar. Y vale.
el elemento 0 es custom 3 y luego que el elemento 1, o sea, el segundo elemento en la lista, es standard home, ¿vale? Venga, pues vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Carlos Mosu TV dice, a mí me encanta el TDD. A ver, aquí yo no estoy haciendo TDD en este streaming, pero muchas veces sí que lo hago, ¿vale? Estoy de acuerdo que el TDD es una forma muy buena de no tener que no acabar escribiendo más lógica de la que necesitas, ¿vale? El TDD, para los que están conectados y no lo saben, consistiría en primero escribo los tests para comprobar la lógica del negocio que mis requerimientos imponen, ¿vale? Los requerimientos de mi aplicación imponen, y ya una vez que tengo los tests escritos y fallan, porque evidentemente si no has escrito todavía la lógica, el test va a fallar, voy escribiendo la lógica poco a poco, la lógica de negocio en el código que no es de test, para ir haciendo que mis tests poco a poco vayan funcionando y asegurarme de que no estoy escribiendo más líneas de código de las que necesito, ni más lógica del negocio de la que necesito, no estoy sobredimensionando mi aplicación, sino que estoy escribiendo justo lo que necesito, ¿vale? Y es muy interesante, como dice Carlos Moshu. Vale, pues esto, a ver, hemos visto que ha pasado también, ¿vale? Si yo quisiera ahora ejecutar todos los tests, lo puedo hacer aquí. Ah, no, pues no me sale aquí. No sé por qué no me sale aquí el run test, pero sí que nos podemos venir a la parte esta. A ver. Vale, no. No sé por qué no me sale aquí. Yo debería tener aquí una extensión de... Ah, mira aquí. Testing, ¿no? Testing, eso. Aquí está. No me sale porque tengo la pantalla más pequeña, porque tengo el zoom puesto. Pero bueno, aquí tendría mis tests de Apex, ¿vale? Y aquí tendría mis tests de Lightning Web Components. Y desde esta vista del Visual Studio Code, pues los podéis ejecutar también todos a la vez. Y se pueden debuguear poniendo puntos de interrupción, etcétera, ¿vale? Eso es súper útil. O sea, yo ahora pongo aquí, ponle que no me está funcionando este test. Y quiero saber qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Este es el de Don renderiza correctamente. Pues le doy aquí. ¿Vale? Se va a ejecutar. Ah, no, es que ¿sabéis qué pasa? Que no tengo... A ver. Vale, no lo tengo bien configurado, ¿vale? Porque tengo aquí la configuración de Apex. Y para ejecutar los tests de Jest con el debug, me parece que tenía que añadir una configuración. No me acuerdo ahora mismo. Os lo miro y os lo digo el próximo día, ¿vale? Porque no me acuerdo bien. Había que hacer algo especial y no lo recuerdo. De hecho, a ver si le doy aquí a debug test. Sí, no, porque me dice aquí Launch Apex Replay Debugger. Y esto es porque tengo seteada la configuración del Apex Replay Debugger y tengo que configurar la de Jest. El próximo día os lo miro, ¿vale? Lo de cómo debuguear. Bueno, ¿qué más? Vamos a escribir otro test, ¿vale? Esta vez del servicio de navegación. Teníamos aquí en el componente un botón, ¿vale? El botoncito este, que cuando hacemos clic en el botón se llama al método HandleViewDetails, que sería este de aquí, y el método HandleViewDetails lo que hacía era llamar al servicio de navegación, que esto ya sí es una cosa específica de Lightning Web Components, ¿vale? Es un servicio que te permite navegar entre páginas, etcétera, ¿vale? Sería esto de aquí, cuando le das al botón te lleva a ver el detalle de la especie. Esto es Salesforce, ¿vale? Para los que no lo conocéis. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando quiero testear la lógica de este componente, ¿qué es exactamente lo que quiero testear? Yo no quiero testear que el servicio de navegación funciona bien, porque eso se supone que ya Salesforce lo ha tenido que testear. Yo lo que quiero testear es que cuando yo le doy al botón,
se llama a este método de aquí y se llama al servicio de navegación. Pero me da igual ya que el servicio de navegación haga una cosa o haga otra porque no es algo que depende de mí, ¿vale? ¿Qué es lo que teníamos que utilizar en este tipo de casos? Acordaros que lo estuvimos viendo con los tests de Apex. Pues los mocks, ¿vale? Los mocks es una manera de tú, cuando se está ejecutando tu test, decirle al motor de ejecución del test: hey, no quiero que me utilices esta clase de verdad, utilízame esta clase falsa, que además, como estás utilizando mi clase falsa, yo luego voy a poder inspeccionar si has llamado a mi clase, con cuántos parámetros has llamado a mi clase, voy a poder simular que te devuelvo un valor negativo, un valor positivo, lo que a mí me dé la gana, etc. ¿Vale? Entonces, Lightning Web Components viene, o sea, cuando tú en tu proyecto de Lightning Web Components, aquí, en el package.json, le dices que quieres utilizar la extensión Salesforce SFDX LWC Jest, ¿vale? Es la extensión que nosotros hemos creado para que cuando tú testeas los componentes con Jest sea más fácil testear los Lightning Web Components en general. ¿Por qué? Porque esta extensión incluye ya los mocks para los base components, para los componentes base, como los que hemos visto, como Lightning Card, Lightning Button, etcétera, ¿vale? Todo eso, cuando tú estás ejecutando tu test, no se está ejecutando en realidad la lógica de ese componente, sino que se está ejecutando un mock que viene incluido en esta extensión. Incluye también los mocks para lo que son los módulos propios de Lightning Web Components, como puede ser el servicio de navegación, ¿vale? O como puede ser cuando utilizamos el wire para traernos datos de Salesforce, o cuando utilizamos, cuando llamamos Apex, ya sea con el wire o ya sea de forma, no me acuerdo cómo se llama ahora, declarativa, ¿no? No recuerdo, pero en lugar de con el wire, invocando el método de Apex directamente. Entonces, gracias a unas utilidades que vienen dentro de este paquete, vamos a poder testear todos nuestros componentes que utilicen cosas de Salesforce sin tener que preocuparnos de si esas cosas de Salesforce funcionan o no, ¿vale? Y ese sería el caso del sistema del servicio de navegación. Entonces, ¿dónde puedo ver yo esos mocks? Bueno, pues hay un repositorio que es público, ¿vale? SFDX LWC Jest, y este repositorio, pues aquí podéis ver, aquí tengo abierto por ejemplo el mock de navegación, ¿vale? Pero si os venís aquí a Lightning Stabs, pues vais a ver que están todos los mocks de todos los componentes base, ¿vale? Como os digo, el del sistema de navegación también, el del sistema de mensajes, ¿vale? Que hay otro modulito que es para mandarse mensajes de unos componentes a otros, pues de eso también nos dan aquí un mock. Y bueno, y estos serían todos cuando pone UI no sé qué, no sé cuántos API, estos son los endpoints de Salesforce que te devuelven datos, ¿vale? Entonces estos serían los mocks para cuando queremos testear un componente que está trayéndose datos de Salesforce, pues digamos emular que esos datos se están devolviendo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa con este mock que estamos viendo aquí? Pues es un mock muy sencillito, ¿vale? Que lo único que va a hacer es que cuando tú llames al método navigate no va a hacer nada, y cuando llames al método generar URL te va a devolver una URL cualquiera. ¿Qué ocurre? Acordaros que os dije que un repositorio que estaba muy bien para aprender Lightning Web Components era el WC Recipes, ¿vale? Y en el WC Recipes, pues lo he estado mirando esta mañana y me he dado cuenta que los tests, en lugar de utilizar este mock, han creado uno que es un poquito más avanzado, ¿vale? Eso estaría en... Dejadme que lo busque aquí, ¿vale? En test Jest mocks. Esto sería
una forma que tenemos de decirle a Jest, hey, no utilices, no utilices el módulo real, sino utiliza estos que tengo aquí. Y resulta que la gente que hizo el repositorio este del WC Recipes, que son compañeros míos, pues se dieron cuenta de que algunos mocks se podían mejorar un poquito y decidieron pues crearlos aquí, ¿vale? Entonces el servicio de navegación, el mock de servicio de navegación que utilizan en el WC Recipes es este, que es un pelín más avanzado, ¿vale? Es un pelín más avanzado porque aquí, en lugar de simplemente hacer como que se ha llamado al método, o sea, no hacer nada y ya está, ¿vale? Lo que hace es que ese servicio de navegación, como tú lo llamas, con una referencia de página de hacia dónde quieres navegar, ¿vale? Y esto que es para otros casos de uso diferentes, pues lo que hacemos es que hay un método que te dice si el servicio de navegación, el método navigate, ha sido llamado con esa página que hemos dicho o con ese parámetro replace que hemos dicho. De esta forma, no solamente nuestro código va a funcionar, sino que vamos a poder comprobar con qué parámetros se ha llamado el servicio de navegación. Entonces yo voy a hacer lo mismo que hicieron en el WC Recipes y voy a ver, esto no vuelvo, ahí, y voy a copiarme este test en mi código, ¿vale? Lo voy a copiar, a ver, está en la carpeta test, Jestbox Lightning Navigation. Pues venga, a ver. Force Up. Vale. Tests. Jestbox Lightning Navigation. ¿Vale? Y aquí vamos a crearnos nuestro mock, que es navigation.js. ¿Vale? Este sería el mock. Ya os digo, un poco más complejo que el que viene por defecto, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Cómo le digo yo a Jest que tiene que utilizar este mock en lugar del que me viene por defecto? Bueno, pues para eso, en la raíz de nuestro proyecto hay un fichero de configuración que se llama jestconfig.js. Y aquí es donde le definimos si hay algún módulo que queremos que reemplace con algo que tengamos nosotros en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces me voy a copiar este jestconfig y vamos a modificar el que teníamos nosotros aquí. Lo voy a copiar aquí abajo para ver qué tiene diferente, ¿vale? Vale. Vale, esto me hace falta. Sí, venga. Pues venga, me lo reemplazo, ¿vale? Voy a borrar esto, lo de Sally Setup es porque tenemos también una librería para comprobar la accesibilidad de los componentes que se crean. Este tema es bastante chulo porque lo que ocurre con Sally es que tiene una especie de reglas implementadas que comprueban pues que tú, de la forma que has creado el componente, respeta las reglas generales de accesibilidad para que un screen reader pueda leer bien ese componente, para que haya suficiente contraste de color entre las diferentes secciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los tests de LWC Recipes tienen implementados tests de accesibilidad con Sally, ¿vale? Y esto de cripto, la verdad es que no sé lo que es. Será de algo de encriptación, obviamente, ¿vale? Entonces aquí me voy a borrar todo esto, solo me voy a dejar el mock de Lightning Navigation porque no hemos hecho override de ningún otro, ¿vale? Y esto creo que no me hace falta, ¿vale? Entonces, bueno, ya tendría mi configuración de Jest, en la cual le estoy diciendo que cada vez que se utilicen los tests, el módulo Lightning Navigation directamente me utilice el mock este que yo he proporcionado, ¿vale? Y bueno, y vamos a crear el test, ¿vale? En este caso, ¿cuál es la estructura que queremos tener en el test? A ver. Aquí tenemos el test, ¿vale? En este caso, me lo creé ya aquí, ¿vale? Digo, cuando se clica Lightning Button se llama servicio de navegación. Tendríamos la parte given, que sería inicializo el componente.
Luego tendríamos la parte when, que en este caso sería cuando se clica el Lightning Button. Y luego tendríamos la parte then, que sería se ha llamado al servicio de navegación con la página esperada, ¿vale? Como pasándole por parámetro la página esperada. Vale. Entonces, ¿cómo inicializo el componente? Bueno, pues como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿vale? Lo que ocurre que ahora todo esto, o sea, ahora la parte de append child ya sería parte de la parte given, ¿no? Porque es el setup del componente. No sé por qué me sale aquí esto. Ah, porque me dice que no tengo assets. Bueno, ahora los añadimos y ya se va a quitar lo amarillo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago clic en el botón? ¿Vale? Pues bueno, lo que tendré que hacer es obtener el botón del DOM. Haríamos Lightning Button Element. Es nuestro Lightning Button. Voy a ver que sea el único Lightning Button, que creo que sí. Sí, es el único, ¿vale? Y... Vale. Y esto, esperad un momento que no me acuerdo cómo era. Voy a mirarlo aquí. Es que aquí tengo el código de LWC Recipes, que lo he abierto antes para mirar cómo se hacía. Vale, con el punto clic. Vale, entonces este botón tiene un método, que el método este es un método estándar, ¿vale? Que lo que hace es simular el clic del botón. Evidentemente, como el Lightning Button es un mock, acordaros, es un mock porque estoy utilizando la librería esta de LWC Jest. Lo que ocurre es que en el mock de Lightning Button, Salesforce ha implementado que cuando se hace clic en el botón, se mande un evento clic hacia arriba, ¿vale? Que eso es lo que ocurre cuando se hace clic en el botón. Pero tener siempre en mente que aquí no estamos utilizando el elemento botón de verdad, ¿vale? Se está utilizando el elemento moqueado porque es un componente base y no nos interesa que los tests de nuestro componente, nuestro código custom, dependa del código que pueda tener la implementación real de ese componente base en Salesforce, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos que cuando hacemos clic, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, pues el mock, cuando hacemos clic, va a estar llamando al handle viewDetails, ¿vale? Eso es lo que va a estar haciendo el mock. Realmente lo que va a ocurrir es que va a estar lanzando un evento hacia arriba y gracias a eso el framework va a lanzar este método. Pero bueno, eso es lo que va a estar ocurriendo. Entonces ahora, ¿qué es lo que queremos comprobar? Que el Navigation Mixing se ha llamado, ¿vale? El método Navigate se ha llamado. ¿Cómo comprobamos esto? A ver, voy a cerrar aquí bastantes cosas. ¿Cómo comprobamos esto? Pues me lo voy a copiar del otro test porque no me lo recuerdo ahora mismo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues recordad que el mock tenía aquí un método que era el getNavigateCalledWith, ¿vale? Este método lo tenemos que importar aquí arriba. Import from, a ver un momentito. A ver cómo lo importan aquí. From Lightning Navigation, ¿vale? From Lightning Navigation. Vale. ¿Por qué lo importamos de Lightning Navigation? Porque antes le hemos dicho en la configuración de Jest que cuando yo importe algo de Lightning Navigation no me lo importe del módulo real de Lightning Navigation, me lo importe del mock que yo he creado, ¿vale? Entonces aquí me va a importar esa función, ya la puedo utilizar aquí abajo y esta función me devuelve dos argumentos, me devuelve el page reference y el replace, me devuelve un objeto, ¿vale? Que contiene estos dos parámetros, el page reference y el replace. A mí el que me interesa es el page reference. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy llamando aquí al navigation mixing,
solamente le estoy pasando un parámetro que es el page reference, que es la página a la cual quiero navegar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una forma. Yo aquí podría coger el objeto que devuelve y después hacer objeto.pageReference, ¿vale? Pero esto es una sintaxis de JavaScript que se llama Object Destructuring, que me permite directamente, si esto está devolviendo un objeto con varios campos, ¿vale? Varias propiedades, pues esas propiedades desestructurarlas y asignar sus valores directamente a los atributos que yo pongo aquí, ¿vale? Entonces, una vez tengo mi page reference, ya puedo comprobar que la page reference es la que yo espero. ¿Qué page reference yo espero que mi código esté utilizando? Esta, la voy a copiar aquí para que lo tengamos más claro, ¿vale? Vamos a hacer esto y así lo vemos. Vale, pues entonces esperamos que el tipo sea Standard Record Page. Después esperamos, este no tiene API Name, así que este lo podemos borrar. Y esperamos que tenga un atributo Action Name, que va a ser View, ¿vale? Y esperamos que tenga un atributo Record ID, que en este caso va a ser el ID de la especie. ¿Cuál es el ID de la especie? Pues no lo hemos puesto en la inicialización, así que vamos a ponerlo. ID. Y bueno, me estoy liando con las comillas, dobles comillas simples. Lo ideal es hacerlo todo de la misma manera siempre, ¿vale? Le voy a poner un ID así cualquiera que me invento. Voy a formatear esto que se me quede bien. Y entonces este mismo ID es el que deberíamos utilizar aquí abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estoy comprobando que cuando mi componente se ha inicializado, se ha añadido al DOM y yo le he dado al botón, se ha ejecutado este método ha llamado al Navigation Mixing, concretamente al método Navigate, y le ha dicho que tiene que navegar a esta página de aquí que utiliza el ID de la especie, ¿vale? Esa sería la historia. Entonces, bueno, ya estaría nuestro test, a ver si funciona, ¿vale? Vamos a ver. Vale, algo ha fallado. Me dice que esto no... Could not locate module mapped. Vale, a ver si he puesto algo mal en los nombrecitos de las carpetas. Efectivamente, ¿vale? Está buscando el test JSMox y yo le he puesto tests. Así que vamos a arreglarlo. Y le volvemos a dar aquí al run. Y a ver si nos funciona. Vale, sigue dando un fallo. Vamos a ver. Force up, test, JSMox. Vale, aquí hay algo raro. Navigation. Voy a ver cómo está en el WC Recipes porque seguramente me haya colado yo con el nombrecito de la carpeta, ¿vale? Aquí está, vale, aquí la carpeta se llama Lightning, ¿vale? Y ahí directamente me aparecería ya el Navigation. ¿Vale? Tal que así. Venga, último intento. Pues no va a ser el último. Vale, bueno, pero ya por lo menos el módulo me lo está encontrando. Ahora me está dando otro fallo, ¿vale? Me está diciendo... hay un error en current page reference, create test wire adapter. Vale. O sea, me está dando un error en el propio mock. Seguramente sea porque esta gente tengan este create test wire adapter también moqueado de alguna manera, ¿vale? Vamos a buscarlo, a ver qué pasa. Pues no
no está moqueado. Entonces no tengo muy claro porque esto... ¡Ay! A lo mejor... Un segundo, a lo mejor me falta instalar alguna dependencia, es posible. Es posible que me falte. Bueno, último intento que hago y si no me sale, lo dejo para el próximo día y os digo a ver qué fallaba, ¿vale? Como hemos hecho otras veces. Mientras voy a ir leyendo un comentario que hay de P. Villarcode. Hay tests que mezclen la parte de UI con el backend. Por ejemplo, que al guardar algo se muestre un mensaje de éxito en la pantalla. Vale. Ahora te explico. Voy a darle al test mientras, a ver si se ejecuta. Y te digo, vale. Test que mezclen la parte de frontend con el backend. Estos tests son tests unitarios, ¿vale? Los tests unitarios intentan comprobar que unidades muy pequeñas de código funcionan como se esperan. Si tú quieres hacer un test que compruebe tanto el frontend como el backend, eso sería más bien un test de integración, ¿vale? O un test end-to-end también se llama. Justo ahora ha salido una librería, bueno, voy a ver si me ha funcionado esto, ¿vale? Que no me ha funcionado, ¿vale? Así que el próximo día os digo a ver qué es lo que me estaba fallando de esto, que será alguna chorradilla como siempre, ¿vale? Justo ahora ha salido un framework, ¿vale? Que ha sacado Salesforce. Para hacer test end-to-end puedes utilizar cualquier tipo de framework para ese tipo de test, ¿vale? Como Selenium, por ejemplo, Capybara he utilizado yo, etc. Si quieres hacer end-to-end de Lightning Web Components o de Salesforce en general, ahora hemos sacado una librería que aplica también para cualquier tipo de plataforma, ¿vale? No está enlazado con Salesforce, no se utiliza solamente con Salesforce, pero sí que es verdad que lo hemos diseñado en Salesforce, entonces todos los casos de uso que tengan que ver con Salesforce pues están bien pensados, ¿vale? Y esto se ha hecho generally available, o sea que ya se puede utilizar en producción en la Spring, en la release Spring, que es justo la que ha ocurrido ahora. Entonces, esto es un framework para precisamente hacer el tipo de test que... espérate, que estoy pensando. Estoy pensando que creo que te estoy mintiendo. A ver. Creo que te estoy mintiendo. Porque... Vale. No estoy segura si UTAM está pensado para hacer test que dependan de los datos del servidor, ¿vale? Pero creo que sí. Eso te lo confirmo el próximo día. Pero sí que es verdad que si tú, por ejemplo, haces test con Selenium o con Capybara, que es lo que te estaba diciendo antes, esos test cómo funcionan. Aquí lo que estamos haciendo es una emulación del web browser, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que hacemos es que Jest, por debajo, con otra librería que se llama JSDOM, emula que te crea un navegador y que te añade todos los elementos ahí al navegador y los está testeando. Cuando tú ejecutas test de Capybara, por ejemplo, una de las formas de ejecutarlos es utilizando un navegador de verdad. En ese navegador, digamos que Capybara abriría tu OR de Salesforce y comprobaría que cuando le da un botón en el navegador se llama a el método no sé qué de Apex que te trae tales datos, ¿vale? Esos serían los tests end-to-end. Como te digo, bueno, lo de Lutam te lo confirmo el próximo día porque yo creo que sí, pero ahora mismo me han entrado las dudas, ¿vale? Y bueno, y otra forma que podrías hacer, claro, con Jest no puedes comprobar que se está llamando a un método de Apex, o sea, que ese método de Apex está devolviendo cosas puesto que se ejecuta en tu navegador, ¿vale? Pero sí que puedes con los mocks emular ese método de Apex y comprobar que si el método de Apex te devuelve no sé cuántos registros, el componente se renderiza de tal manera. A lo mejor si es una tabla, pues te muestra 20 registros o los registros que se han devuelto. Y luego, por otro lado, pues tener tus tests de Apex, que serían
los que estuvimos viendo el otro día, ¿vale? Que ya comprobarían que tus APIs de Apex o tus métodos expuestos de Apex, que los tienes expuestos para ser utilizados por los Lightning Web Components, pues que devuelven lo que tengan que devolver ante cierta llamada, ¿vale? Tener un tipo de test no te exime de tener otro tipo de test, es decir, lo ideal sería tener tu capa de unit test, ¿vale? Luego tu capa de test de integración y luego tu capa de end-to-end testing. ¿Cuál era la otra pregunta? Por ejemplo, que guardásemos... Vale, sí. Este caso de uso que me dices de que si se podría hacer un test que represente que al guardar algo se muestre un mensaje de sitio en la pantalla, lo puedes hacer perfectamente con mocks, porque con los mocks tú puedes simular que cuando se ha llamado a ese método de Apex todo ha ido bien, que el método de Apex está devuelto ok, y entonces tu componente va a mostrar algo en la pantalla, ¿vale? Esa sería la forma de testearlo con Jest. Bueno, pues nada, chicos, voy a ir dejándolo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. Se me queda pendiente el tema de por qué no me ha funcionado este test último, que tiene que ser algo de la configuración que no me estoy dando cuenta ahora. El tema de UTAM, que he tenido ahí un momento de duda, pero yo creo que sí que serviría para el caso que os estoy diciendo de end-to-end, ¿vale? ¿Y qué más me queda? Pues creo que este tema lo voy a ir dejando ya, ¿vale? No sé si empezar con temas de Apex asíncrono, porque de eso no hemos visto nada y creo que es interesante hacer un proceso scheduled, ¿vale? Scheduleado o algo así, o un queuable, algo así seguramente haga, ¿vale? Me lo pienso y os digo, si tenéis alguna petición de algo que quiera explicar en particular, pues me lo podéis decir, lo podéis poner en los comentarios en el vídeo si lo ves en YouTube, ¿vale? Lo que queráis. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis conectados, como siempre. Ya sabéis que esto sin vosotros pues no es nada, ¿no? Porque si yo estoy aquí hablando al aire, pues sería súper aburrido. Así que os agradezco mucho que os conectéis. Y ya está, nos vemos el próximo día. A ver si puedo streamear el viernes que viene, ¿vale? Y si no, dentro de 2, pero yo lo intentaré el que viene. Un saludo y que pasáis muy buen fin de semana. ¡Chao!